Amén. Amén. Dios bendiga a todo el pueblo presente. Amén. El Señor, hermano, en su sola misericordia nos da el privilegio de congregarnos. Dios bendiga a los hermanos, las hermanas, los niños, a los ancianos. Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Héctor, mi hermano Dolores, ¿verdad? Amén. Les extrañábamos, hermano, ¿verdad? Pero estábamos siempre en esa comunicación, orando los unos por los otros, porque sabemos de que el Señor es el único hermano el cual cuida de su pueblo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha leído esta hermosa palabra en la cual nos alegramos. Amén. Y nos gozamos en esta hermosa mañana, ¿verdad? Deseábamos seguir leyendo, pero pues, mi hermano ya cortó su tiempo. Y vamos, hermanos, a confirmar la palabra del Señor, ¿verdad? Esperando que sea Dios el cual, hermano, nos dé la bendición, Amén. ¿verdad? Porque de nosotros mismos pues nada traemos, sino que es el Señor el cual nos da, hermanos, la palabra del Señor conforme a nuestra necesidad, ¿verdad? Mi hermano leyó en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Alabado sea nuestro Dios. Mi hermano hablaba, hermanos, verdad de la profecía, hermanos, que el profeta Joel trajo al pueblo de Israel. El Señor los bendiga. De cómo, hermanos, el profeta, ¿verdad? Un varón, hermano, me ha llamado profeta de los profetas menores, hermano, ¿verdad? Por sus escritos, que, hermano, no fueron, ¿verdad?, tantos capítulos, hermano, como el profeta Isaías, Daniel, Jeremías o Ezequiel, sino que, hermanos, estos profetas, ¿verdad?, toca, hermano, la administración de la palabra, pero que en estos, hermanos, 3 capítulos y 73 versículos nos ha dejado mucha enseñanza el profeta Joel. Alabado sea nuestro Dios. Amén. De cómo, hermanos, el profeta miró, hermanos, todos los juicios de parte de Dios que iban a venir sobre Israel. El Señor los bendiga. Amén. Habla, hermanos, de 4, hermanos, verdad, plagas. El Señor los bendiga. Amén. Habla, hermanos, de la oruga, de la langosta, del pulgón y del revoltón. El Señor los bendiga. Amén. Y a través de la palabra podemos, hermanos, nosotros observar y mirar, hermanos, verdad, de cómo los imperios, hermanos, que se levantaron, ninguno de ellos, hermanos, verdad, tuvo, hermanos, un aprecio para el pueblo de Israel, sino que cada imperio que, hermanos, en la historia vemos que fueron, hermanos, levantados, cada imperio, hermanos, atropelló al pueblo de Israel. Lo trató, hermanos, verdad, como un enemigo. Trataron de deshacerse del pueblo de Israel. Alabado sea nuestro Dios. Babilonia lo tomó cautivo, hermanos, a Israel y lo llevó a su tierra 70 años. Hermanos, lo afligieron. Nos bendiga el Señor. En grande manera, hermanos, verdad, Babilonia destruyó, hermanos, a Israel, tomó las doncellas, tomó los mancebos, tomó, hermanos, verdad, las riquezas de Israel, aún los tesoros de la casa de Jehová fueron llevados, hermanos. El Señor nos bendiga.
¿verdad? Y en tiempos, hermanos, de Belsasar, vemos que no tuvo respeto tampoco, sino que tomó, hermanos, los utensilios del altar de la casa de Jehová, hermanos, y empezó a beber en aquellas copas. El Señor los bendiga. Pero, hermanos, Babilonia no pudo acabar con Israel. El Señor los bendiga. A los 70 años vemos la profecía, hermano, que se cumplió, que a los 70 años Israel iba a regresar de nuevo a su tierra. Sí, amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Después de aquello vemos que se levantan, ¿verdad?, los medos y los persas también, Sí. castigando a Israel, destruyendo los hermanos, robándole, hermanos, lo que los babilonios les habían dejado. El Señor nos bendiga. Amén. Y luego de eso, hermanos, el imperio, ¿verdad?, de Grecia, Iglesia. Sí. que también, hermanos, ¿verdad?, fueron enemigos de Israel. Pero faltaba, hermanos, un enemigo fuerte. Faltaba un enemigo, hermanos, los cuales, hermanos, los afligió no por corto tiempo, si aún, hermanos, verdad, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este imperio dominaba sobre Israel. El imperio romano. Sí. El Señor los bendiga. Amén. El cual miró el profeta Daniel, hermanos, verdad que, hermanos, que los pies eran de, hermanos, de barro cocido y en parte de hierro. El Señor nos bendiga. Amén. Y que iba a desmenuzar, hermanos, a todo lo que se le pusiera por delante. Sí, amén. Un imperio sanguinario, un imperio sin misericordia. Nos bendiga el Señor. Amén. Todo esto lo miró Joel, hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Y luego, hermanos, vemos, hermanos, de que, verdad, después de todas aquellas aflicciones, el profeta, hermanos, mira una consolación. Sí, amén. El mundo dice que al final del túnel, verdad, está la luz. Pero Israel, hermanos, en el año 70 de la era cristiana, vemos, hermanos, cómo fue, hermanos, destruido, cumpliéndose la palabra que el Señor había dicho cuando los apóstoles le decían: Señor, mira estos edificios, mira estos muros, mira estas ciudades. Y el Señor les dijo: de cierto os digo de que no quedará piedra sobre piedra, Amén. que no será destruida. Israel tuvo que pagar un precio caro. Israel tuvo que pagar con sangre. Israel tuvo que pagar con lágrimas. El Señor nos bendiga. Como haber despreciado al Israel, Señor. hermanos, no solamente, hermanos, verdad, le robaron lo que tenía, sino que lo esparcieron, hermanos, por toda la faz de la tierra. Es verdad. Sí. El Señor nos bendiga. Amén. Aproximadamente, hermanos, verdad, cerca, hermanos, de unos 1900 años, Israel tuvo que andar errante, hermanos, por todo el mundo, hermanos, verdad, en diferentes países, hermanos. Allí, hermanos, los judíos llegaban y pedían asilo político. Nos bendiga el Señor. Amén. En Centroamérica, hermanos, Es verdad, hermano. Sí. en El Salvador, en Guatemala, allá, hermanos, en Sudamérica, en Europa los atropellaron. Alemania quiso deshacerse de ellos. El Señor nos bendiga. Hermanos, los tomaban a los judíos, hermanos, y los ponían en cámara de gas. Los ponían a que fabricaran los hornos y después allí mismo los quemaban. El Señor nos bendiga. Amén. Por camionadas, cadáveres, hermanos, los llevaban, hermanos, a tirarlos, hermanos. El Señor nos bendiga. Afuera de la ciudad. Israel, hermano, tuvo que pagar muy caro, hermano, verdad, el no obedecerle al Señor. Sí, amén. Jehová les había dicho: será que si oyeren diligentemente la voz de Jehová tu Dios para matarla, para ponerla por obra, yo también te voy a poner en alto sobre todas las naciones. Sí, amén. Vas a estar arriba solamente, nunca vas a estar debajo. Así es. Vas a ser cabeza siempre y nunca vas a ser cola. Amén. Amén.
qué promesas más grandes Sí, amén. de parte de Dios para su pueblo. Que si le obedecían su palabra, hermano, iba a ser siempre un pueblo especial, un pueblo singular. Todas las demás naciones le iban a pedir prestado y ellos nunca iban a poder prestar. Especial tesoro. Iban a venir, ¿verdad?, por un camino. El Señor los bendiga. Sus enemigos, pero por 7 iban a huir. Sí, amén. El Señor los bendiga. Amén. 1000 hombres iban a venir contra uno y los judíos los iban a vencer. Promesas grandes, hermanos, que tenía el pueblo de Israel si obedecía la palabra del Señor. Sí, amén. Pero todos estos acontecimientos le sucedieron a causa de la desobediencia, a causa de no prestar atención a la voz de nuestro Dios. El Señor los bendiga. Amén. Fueron hermanos esparcidos, hermanos del pueblo de Israel, pero hermanos, en el tiempo, verdad, después de que el Señor Jesucristo, hermano, ascendió a los cielos, hermanos, verdad, los apóstoles habían salido con el Señor al monte, después de que el Señor había resucitado. Y estando en el monte le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Lo bendiga el Señor. Nos toca a vosotros. Y el Señor les contesta y les dice: no toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Mas recibiréis, le dijo Cristo, la virtud del Espíritu Santo, Amén. el cual vendrá sobre vosotros. Y me vas a hacer testigos en Jerusalén. Me vas a hacer testigos en Samaria. Me vas a hacer testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y dice la palabra, hermanos, de que, verdad, después de que el Señor ascendió a los cielos, los apóstoles, como decía nuestro hermano, se fueron a un aposento alto, a donde allí permanecieron. Sí, amén. El Señor los bendiga. Amén. Orando, ayunando, vigilando los hermanos con las hermanas. El Señor los bendiga. Me imagino, hermanos, que qué armonía más hermosa se sentía entre ese pueblo. Sí, hombre. Estaban unidos. Estaban unidos, hermanos. Una sola petición había: Todas las cosas las que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Sí, amén. Para eso el Señor los había dejado allí. Amén. Y les decía: no se muevan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Ahí Dios. estaba Pedro, ahí estaba Tomás, ahí estaba Felipe, ahí estaba Bartolomé, ahí estaba, hermano, verdad, todos los apóstoles, hermanos, que el Señor había llamado. El Señor los bendiga. Estaban aquellas mujeres que también le servían al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Un total como 120. 120 hermanos. Sí. Miren, no era hermanos, el pueblo que andaba detrás del Señor. Si había ocasiones que le daba de comer a 5,000 almas, Es verdad. a 4,000, Sin contar las mujeres y los niños. sin contar las mujeres y los niños. Pero viene, digo el Señor, en una ocasión ustedes me siguen, no por las señales que han visto, sino porque les di de comer y se hartaron. El Señor los bendiga. Y el Señor dice, hermanos, verdad, de que trabajemos no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Hermanos, este acontecimiento, hermanos, sucedió, hermanos, en aquellos tiempos cuando el Señor, hermanos, verdad, después de que el Señor asciende a los cielos, hermanos, estando ellos unidos, el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 hermanos. Pero vemos, hermanos, verdad, desde que después de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, sobre la iglesia, entonces empezó el verdadero crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Amén. Porque ya los que iban aceptando al Señor debajo de aquella unción del Espíritu Santo, ya no se reunían con ellos, hermanos, verdad, por la comida que les daban de comer, sino porque habían entendido el plan del Evangelio bendito. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Estaban, hermanos,
todos aquellos que habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés de diferentes lugares donde habían nacido los judíos, habían venido. Sí, es verdad. Unos hablaban de Mesopotamia, unos hablaban griego, otros hablaban español, otros hablaban quizás hasta en chino. El Señor los bendiga porque por gracia, donde quiera se habían derramado los judíos. Sí. Parto de la Pero noche. venían a su lugar a celebrar la fiesta. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Había muchos que no hablaban el hebreo, pero oían a los hermanos que magnificaban el nombre de Dios En su propia lengua. en sus lenguas de donde habían nacido. Sí, amén. El Señor los bendiga. Y les hacían entender el plan de salvación. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. De manera que, hermanos, también ellos, hermanos, entendieran del por qué, el motivo de Cristo venir a morir a esta tierra. Y todos ellos estaban buenos. Y el apóstol Pedro era un hombre, hermanos, universitario. Andrés no era, hermanos, un político, no era, hermanos, alguien que supiera muchos idiomas. Alabado sea nuestro Dios. Enseñado por el Señor. Eran hombres humildes, hermanos. Sí, amén. Sí. Hombres, hermanos, que se mantenían, hermanos, verdad, en el cultivo. Otros en la pesca. Otros detrás del ganado. Otros, hermanos, verdad, quizás en la carpintería. Hombres, hermanos, humildes. Pero que a ellos Dios les había derramado este poder de los altos, del cual un día el profeta Joel había hablado. Sí, amén. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Y ya no había mirado en ellos. Sabía que antes, hermanos, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ellos, hermanos, estaban encerrados. Con miedo. Recuerda que cuando Pedro, hermanos, estaba en la cárcel, Sí. ¿dónde estaban los hermanos? Estaban encerrados. Estaban encerrados. Estaban en una casa Estaban orando. con trancas, ¿verdad? Bajo llave, hermanos. Sí. El Señor los bendiga. Amén. Cuando el Señor llegó a ellos, después de que resucitó, los apóstoles estaban encerrados. El Señor los bendiga. Angustiados, afligidos, porque el Señor había muerto. Alabado sea nuestro Dios. Pero después de que reciben la virtud del Espíritu Santo, ellos, hermanos, ya no tenían temor. Ya estaban bien armados los apóstoles. Amén. Ya estaban bien llenos del poder de lo alto. Unos salieron para Samaria. A Felipe Sí, amén. salió para Samaria. Otros hermanos salieron, hermanos, para diferentes lugares, a diferentes provincias, Están predicando. llevando y Sí. predicando este evangelio. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Y Dios. hermanos, vemos en los tiempos del apóstol San Pablo. El Señor los bendiga. Que allá, hermanos, en casa de Felipe, habían unas doncellas. Sí, amén. El Señor los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Unas doncellas, hermanos, que quizás de madrugada se levantaban y le clamaban al Señor. Sí. Buscar. Unas doncellas que quizás en la tarde estaban adorando a Dios, hermanos. Amén. Gloria a El Dios. Señor los bendiga. Unas doncellas que buscaban, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor las usaba. Sí. Amén. Dice que profetizaba. Amén. El Señor los bendiga. Los mancebos, hermanos, ¿verdad? Veían visiones, hermanos. Aquel varón hermanos, que llegó, ¿verdad? Donde estaba el apóstol Pablo, hermanos, Agabo. No dice la Biblia ser un ancianito, sino que dice que era un joven. ¿Verdad? Que, hermano, dice que había venido de Jerusalén, hermano, y tomó el cinto de Pablo, hermano, y profetizaba. Sí, amén. Y decía, así harán en Jerusalén al varón cuyo es este cinto. Amén. El Señor los bendiga. Amén. De manera que Dios iba usando a la iglesia y iba añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos. Amén. Amén, hermano. Pero Israel seguía bajo la misma tiniebla.
Israel seguía, hermano, bajo el mismo manto que les cubría sus rostros. Sí. Tanto que el Señor tuvo que echarlos. Que los romanos los sacaran de su tierra y anduvieran errantes, hermanos, ¿verdad? Por cerca de los 2000 años. El Señor los bendiga. Pero esta promesa no se le ha acabado a Israel, hermano. No. Esta promesa sigue vigente. Amén. El Señor los bendiga. Y ese que dijo él, la promesa, les dice que los va a volver a reunir. Sí, amén. Y que les va a dar, hermanos, sus vidas. Les va a dar, hermanos, verdad, la cebada. Le va a dar sus granados, le va a dar sus manzanas, le va a dar, hermanos, todo el fruto de la tierra. Y que nunca jamás, hermanos, van a ser avergonzados. Nunca jamás van a ser esparcidos. Desde el año 1948, desde cuando Israel, hermanos, se le devuelve un pedacito de su tierra. No se le devolvió todo lo que tenía, sino que un pedacito, hermanos, verdad, de allá de Tel Aviv, hermanos, verdad, de Israel, hermanos, se le devuelve. Y ellos, hermanos, desde ese tiempo hasta para este tiempo en que estamos viviendo, a Israel, hermanos, nunca lo han dejado en paz. Siempre. Continua Los luz. egipcios, los árabes, Los sirios. los palestinos, Sí. los sirios, los iraníes, los rusos. Nadie, hermanos, ha dejado en paz a Israel. Y en todas estas 7, 8 guerras que Israel ha tenido, hermanos, desde que fue fundado nuevamente el país, hermanos, no ha perdido una sola batalla, hermanos. Gloria a Dios. El Señor lo ha guardado. ¿Se da cuenta de esta maravilla de parte de nuestro Dios? Amén. ¿Será que Israel está solo? ¿Será que de Israel Dios se ha olvidado? No. No, hermanos. Israel sigue, hermanos, bajo el poder de Dios. Amén. Sí. El Señor lo bendiga. Amén. Y estaba leyendo, hermanos, verdad, hermanos, las noticias de que, hermanos, es un país con el mejor ejército. Es verdad. Sí. El Señor lo bendiga. Señor les ha dado- Con el mejor ejército, hermanos, disciplinado para la guerra de todo el espacio de la tierra. A Israel le tiembla cualquier potencia, hermanos. Yes. Estados Unidos, le aseguro que le tiembla a Israel. Él le diseña la Rusia le tiene miedo a Israel. Irán, con todo su armamento nuclear, le tiene miedo a Israel, hermanos. Por esa razón es de que, hermanos, un país solo no tiene la capacidad para enfrentarse al ejército de los israelitas. El Señor los bendiga. Amén. Por esa razón es de que van a formar una coalición, hermanos, ¿verdad? Mundialmente, hermanos. De naciones. Sí. Las mejores potencias, los mejores ejércitos, el mejor armamento, hermanos, la mejor fuerza aérea. Todo, hermanos, el mejor armamento nuclear. Todo está preparando Satanás, hermano, para atacar a Israel. Sí, es verdad. Pero hay una noticia muy grande, de que Israel no va a tener que pelear contra esos No. pueblos. Israel no va a tener que pelear contra esos ejércitos. Cordero. Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Sabe que, hermano, nosotros no peleamos solos, No. sino que va alguien con nosotros. Amén. El ángel de Jehová acampa en Amén. derredor del que le teme y lo defiende. Amén. Israel no va a pelear esa guerra, hermanos. No. Israel no va a tener, hermano, que usar, el Señor nos bendiga, esa cúpula de hierro que tiene para detener los misiles, los cohetes que les envían los palestinos. En esa guerra, hermanos, el Señor nos bendiga. Hermanos, todos los ejércitos lo van a acercar y van a decir: se le llegó el fin a este pueblo. Nos deshicimos de este enemigo que tanto mal nos ha causado. El Señor nos bendiga. Amén. Pero desde el cielo tronará Jehová. Desde el Amén. cielo descenderá granizo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Desde el cielo descenderán grandes rocas, hermanos, de Amén. hierro congelado, y matará a los enemigos de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Tanto que la sangre llegará, dice, hasta los frenos de los caballos. Amén. Pasarán, hermanos, por 7 meses, hermanos, recogiendo
cadáveres, Sí. Sí. sepultándolos. El Señor los bendiga. Gloria. Gloria a Dios. Mire todo lo que le viene, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Verdad? Ellos, hermanos, va a llegar un momento de que van a tener que reconocer la desobediencia, el descuido de ellos, el no haber creído en el Señor. Cuando eso suceda, hermanos, cuando esta guerra esté, hermanos, el Señor los bendiga, preparada para destruir a este pueblo, el Señor mostrará grandes señales. Y ahí el pueblo de Israel va a tener que creer. Ahí el pueblo de Israel va a tener que entender de que aquel blanco y rubio, de que aquel mancebo que crucificaron en aquel madero, verdaderamente es el Cristo. Amén. El Señor lo bendiga. Gloria al Señor. Como les digo, Israel no va a pelear esa guerra, sino que el Señor va a pelear por ellos. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿verdad? La meditación de este mensaje para nosotros es de que nos guardemos, porque la venida del Señor está a las puertas. Sí, amén. El Señor ya está, hermanos, por sonar la trompeta. Sí, amén. Esto que se está viendo, hermanos, aunque los grandes científicos hayan descubierto una supuesta vacuna, esto no garantiza a nadie de que esta pandemia se ha acabado. El Señor nos bendiga. Estos, hermanos, son principios de dolores. Cosas más terribles a este mundo le espera. Cosas más graves a este mundo le espera. Aún el sol se va, hermanos, a oscurecer. La luna se va a tornar en sangre. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, la iglesia está a punto de desaparecer de esta tierra. Y cuando esto acontezca, los juicios empezarán a caer de este mundo. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Vendrán las copas de la ira de Dios, hermano. Alabado sea nuestro Dios. Vendrán grandes guerras, hermanos, mundiales. Vendrán grandes terremotos, hermanos, plagas que nunca se habían visto. El Señor los bendiga. Hermanos, todo este juicio le espera a este mundo. Vendrán grandes hambres, hermanos. Mire, si es cierto que al principio de esta pandemia buscábamos agua en las tiendas, no había. Todo está acabado. Papel higiénico no había. Arroz, frijoles no había. Todo se había acabado. El Señor nos bendiga. Amén. Y el mundo afligido. Vamos a hacer el fin ya. Nadie queríamos salir de la casa. Salíamos con doble mascarilla, con doble guante. El Señor nos bendiga. No queríamos viajar a ningún lugar. Ahora está pagado. Nos daba miedo hasta darle la mano a nuestros propios hijos. A nuestros familiares no podíamos abrazarlos porque había un gran miedo en nuestros corazones. Y esto, hermanos, no ha terminado. Si fijan ustedes en los países de Sudamérica, en Colombia, en Chile, en Argentina, en la India, cómo sigue esta pandemia levantando vidas de seres humanos. Nos bendiga el Señor. Y acá pensamos de que esto ya se terminó. Abriendo los bares, abriendo los restaurantes, abriendo los estadios, abriendo los nightclubs, abriendo, hermanos, las playas, abriendo todo, menos las iglesias. ¿Se ha fijado que para las iglesias todavía no han dado la orden de que se abra el 100%? El presidente Trump estaba, hermanos, ¿verdad? Hermanos, reclamando que por qué se abrían todos esos lugares, menos las iglesias cristianas. Y decía el expresidente Trump, necesitamos que el pueblo de Dios siga clamando a Dios, siga alabando a Dios. Por eso les insto, decía a todos los gobernadores, de que abran los templos cristianos. El Señor los bendiga. Pero como eres obra satánica, el diablo no va a querer que el pueblo de Dios se edifique. El diablo no va a querer que los que no han sido salvos alcancen en estos últimos días esa salvación, hermano.
Porque ¿qué va a ser de aquel que no vive una vida consagrada a Dios? De aquel que no ha conocido a Dios como su Salvador, se queda a todo este sufrimiento que a este mundo le espera. Es verdad. Mas a nosotros nacerá el sol de justicia. Amén. Que en sus alas, dijo Malaquías, traerá salud. Y nosotros saldremos y saltaremos como becerros de la manada, Amén. no huyendo, no escapando a los montes, Cantando de gozo. sino que vamos a saltar de gozo, Amén. porque miraremos al Hijo de Dios Amén. viniendo en las nubes de los cielos Gloria a Dios. con gran poder y gloria a levantar a su pueblo. Yo me alegro en esta hermosa mañana, pero yo sé que usted también se alegra. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Que venir para Houston. Amén. Nuestro hermano Douglas, el anciano de Houston, ¿verdad? Envió un texto, ¿verdad? Comentando de que van a tener unos bautismos en aquel lugar. Y así que mis hermanos, pues ellos están dispuestos a acompañar a los hermanos allá de Houston. Lamentablemente, pues nosotros, hermanos, hemos estado bien ocupados, ¿verdad? Aquí en el trabajo de la iglesia. Pero también en nuestros trabajos, también hemos estado ahí bastante entretenidos, hermanos. Sí. ¿Verdad? Y por esa razón yo creo que no todos estamos disponibles, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor ha libertado a los hermanos y ellos pueden ir. Así que, hermanos, yo envío saludos también a los hermanos. Amén. Yo sé que no solamente hermanos de Houston van a estar ahí, sino que quizás De diferentes diferentes pueblos, partes también, sí. pero a todos les enviamos saludos. Amén. Así es que yo con esto les he saludado y que el Señor les bendiga a todos.